Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. En este vídeo vamos a hablar de este jueguecito pequeño en apariencia, pero grande en contenido que tenemos aquí. El curso de la historia, traído por Ludo Sentinel a España, un juego creado por Jesse Lee. Un juego de 2 a 5 jugadores que funciona mejor, cuanto más jugadores mejor. Es un gestor de civilizaciones en el que vamos a tener que ir haciéndonos nuestra civilización a base de cartas, como otros gestores de civilizaciones más grandes, solo que en un contenido pequeño y en una duración reducida. Es un juego que dura una hora aproximadamente por partida. Entonces, pues eso, vamos a tener que hacernos nuestra civilización basándonos en coger cartas de un pool común para todo el mundo, cartas de gobierno, cartas de personajes, cartas de guerra, cartas de edificios, y con eso nos iremos construyendo una civilización que al final de la partida nos dará puntos de victoria, como buen Eurogame. Así que, bueno, vamos a abrir la caja, vamos a enseñar el contenido de este juego y vamos a explicar cómo se juega. Bueno, pues vamos con el unboxing de el curso de la historia. Como veis, una cajita pequeñita, pero que ahora la vamos a ver repleta de contenido. Para empezar, un manual que tiene bastantes páginas, tiene 24. Empieza con una breve introducción, los componentes, la preparación, elementos de las cartas que ahora vamos a ver en la explicación, colocación, tipos de efectos de las cartas, acciones posibles, parte del turno, final de partida, explicación de cada carta individualmente. Es decir, es un juego que viene completito, no escatima. Bien, aquí vemos estas cartas que son marcadores. Hay 2 por cada color, hay 5 colores porque el juego es de 2 a 5 jugadores. Esta, por ejemplo, sería la del jugador azul. Y estos son las cartas de defensa para cuando nos ataquen. Estos son marcadores que aquí van del 0 al 9 y aquí van del 10 al 19, dependiendo de la que estés usando. Por ejemplo, al principio se utiliza esta y esta se utiliza como marcador. Aquí tienes 0, 1, 2, 3, etc. Cuando consigas más de 10 le das la vuelta a la otra y marcas con la primera. Y vas subiendo de esta forma, o subiendo o bajando, porque también se puede bajar. Y estas son pues azules, rojas, amarillas, moradas y verdes. Luego hay una carta de reserva de dinero, una carta de suministro y una carta resumen, tanto de las posibles acciones que podemos hacer en nuestro turno, que son 5, que ahora las explicaré, como los tipos de efectos de las cartas, que también lo explicaré ahora en el tutorial. Bueno, y por aquí, aparte de dinero en monedas únicas de valor 1 y una ficha, un peón para cada jugador, lo que tenemos son las cartas. Cartas de muchos colores. Por ejemplo, vamos a empezar. Esto es el mazo de 67 cartas. Aquí es donde con esto vamos a jugar, básicamente. La partida se va a hacer con esto. Aquí tenemos las cartas iniciales. Una de estas cartas se le reparte a cada jugador, es decir, esto se barajaría y a cada jugador se le reparte una. Luego las cartas A son las cartas del mercado inicial. Digamos que con estas empezamos ya directamente y estas son las primeras que vamos a conseguir cuando podamos adquirir cartas. Y aquí ya vienen las cartas de era. Era 1 en amarillo, era 2 en verde, era 3 en azul, era 4 en morado y era 5 en, una especie de turquesa, fucsia más o menos. Y aquí tenemos las dos últimas cartas, que son Internet y el futuro, que son las cartas con las que acaba la partida. Pues esto es todo lo que trae el curso de la historia, así que voy a montar una partida y enseño cómo se juega. Bien, pues ya estaría realizada más o menos la preparación de la partida. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he dejado el mazo principal aquí con la era 1, como veis, encima de todo. Debajo tenemos la 2, la 3, la 4, la 5 y las dos cartas finales. Y estas cartas, que son las A, que son las iniciales, las he puesto aquí. Esto es el mercado inicial, ¿vale? Entonces, en las A siempre tenemos estas 5. El mercado siempre tiene que tener 5 cartas. Bien, por otra parte, cada jugador, como dije antes, recibe los marcadores de defensa. Yo los pondría aquí con el 0. Luego las cartas de reserva y suministro. La reserva es donde se pone el dinero y el suministro de momento está vacío, pero también recibirá dinero a lo largo de la partida y será el que nos suministrará dinero a los jugadores, no la reserva. Digamos que esto llena esto y nosotros cogeremos dinero de aquí. Bien, y ahora las cartas S, que es una carta inicial para cada jugador. El juego es de 2 a 5 jugadores, hay 6, es decir, siempre va a sobrar al menos una. Esto se baraja y a cada jugador le toca una. Todas son cartas azules, es decir, todas son cartas de tribu y todas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común?
que todos los jugadores siempre empiezan con 4 monedas, como veis todas tienen 4 monedas dibujadas inicialmente, pero lo que cambia, dependiendo de si es la tribu agrícola, la aristocracia, la tribu religiosa, comerciante, artesana o guerrera, es el icono que vemos aquí abajo. Hay 6 iconos diferentes, este por ejemplo es el de producción, este es el de ciencia, este es el que nos indica los puntos de victoria, el que nos da puntos de victoria al final de la partida, este es el de comercio. Bien, hay varios, ¿vale? Hay 6. Este, por ejemplo, ese es el de ataque. Este es el icono militar. Pues el icono que nos dé es lo que va a variar realmente. Por ejemplo, la tribu guerrera obviamente va a tener el icono militar. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, recibo esta carta? Pues primero la pongo en mi área de juego y ahora, como veis aquí, como este marcador sube cada vez que tengo este icono o este icono, es decir, el de ataque o el de defensa, pues me sumo 1. Importante, en este juego, cuando te tienes que defender, tienes que mirar esto de aquí. Es decir, este indicador de aquí. La defensa en este juego es el ataque más la defensa. Sin embargo, el ataque solamente es el ataque. Para tener más ataque que defensa tenga otro jugador, tengo que tener más símbolos de guerra, de militares, que lo que tenga el otro jugador sumado entre militar y escudo. Esto es importante. Bien, luego cada jugador recibe su peón de juego, su peón de jugador, en este caso yo recibiría el rojo. Y ya estaríamos listos para empezar. Cada jugador habrá recibido una de estas cartas iniciales. Bien, en este juego, ¿cómo se juega? Pues se va jugando por turnos. Hay un jugador inicial que se elige aleatoriamente. Y ahora, en nuestro turno, podemos realizar una de 5 acciones en la fase de acciones. Cada turno, digamos que tiene 2 fases, que una es la fase de acciones y otra es la fase de preparación. En la fase de acciones voy a realizar una de las 5 acciones disponibles y luego en la fase de preparación, pues digamos que prepararé el turno para que el otro jugador pueda tener también su turno normal y corriente. Que básicamente solamente consiste en rellenar un hueco si lo he dejado y quitar las cartas que ya no correspondan a la era actual. Luego lo explicaré. Pero vamos a explicar primero lo importante, las acciones. La primera es invertir. ¿En qué consiste invertir? Pues muy sencillo. Cada jugador, como he dicho antes, empieza con 4 monedas, que esto sí se coge de la reserva inicial. Yo, por ejemplo, empezaría con estas 4. Y ahora, pues yo invierto. ¿Cómo se invierte? Pues veo una carta que me guste de aquí. Por ejemplo, guerrero. Pues pongo mi peón y ahora pongo el dinero que yo crea conveniente. Por ejemplo, esas 2. Esa es la acción invertir. Tan sencillo como eso. Luego, tenemos la segunda acción, que es completar. Ahora le tocará al siguiente jugador, que pondrá un peón con dinero en otra carta. Ahora le tocará al siguiente jugador, que pondrá un peón con dinero en otra carta. ¿Por qué? Porque lo normal en el primer turno es invertir. Ahora veréis que no es la única opción disponible, porque también está comprar. Pero lo normal es invertir. Vamos a suponer pues, que 2 jugadores más, yo estoy jugando una partida de 4 jugadores, y 2 jugadores más han puesto aquí peones con dinero, ¿vale? Estos también han puesto 2 monedas en cada carta. Ahora me vuelve a tocar a mí. Y yo utilizo la segunda acción posible, que es completar. ¿En qué consiste completar? Pues el dinero que he pagado se va al suministro, me traigo mi peón y me traigo la carta en la que hice la inversión. Es decir, esta carta la pondré en mi área de juego. Importante, las normas de colocación. Hay 5 tipos de cartas. Están las cartas azules, que son de gobierno, están las cartas rojas, que son de guerreros, están las cartas naranjas, que son de edificios, están las cartas verdes, que son de ciencia, y están las cartas amarillas, que son de personajes históricos. Bueno, y también están las cartas estas, que son grises, negras, que son horizontales además, no son verticales, que son las maravillas del mundo. Desde más antiguas, en la primera etapa del juego, que son las por ejemplo, las pirámides. Ya luego, pues cuando avancemos en el juego, estemos en la era 4 o 5, nos encontraremos maravillas actuales, como por ejemplo, pues el Taj Mahal, la Torre Eiffel, etc. Bien, entonces, las cartas, excepto las maravillas, todas las demás cartas, las de colores, se colocan por filas. Es decir, las azules con las azules, las rojas con las rojas, las naranjas con las naranjas, etc. Cuando consigamos una carta del mismo color que otra, imaginad que esto es azul, para no tener que coger una de ahí. Imaginad que esto es azul, pues cuando coja una carta y la tenga que poner en la fila de las azules,
la tengo que poner tapando todo menos el símbolo de abajo. Esto me viene para abajo. El símbolo de abajo es lo único que tiene que quedar disponible, porque todos estos simbolitos que tienen las cartas aquí abajo son los que se van sumando. Las cartas tienen partes importantes. Aquí arriba vemos la era a la que pertenecen. Aquí arriba también vemos el nombre de la carta, la ilustración de la carta, el tipo de carta al que pertenece, que corresponde con el color. Esto de aquí es el símbolo de inversión, que ahora lo explicaré más adelante. Esto es el efecto inmediato de la carta, que viene explicado en la hoja resumen. Aquí vemos las 5 acciones disponibles. Recordad que me he quedado explicando en completar. Y aquí vemos las posibles acciones disponibles. Luego aquí el efecto cuando se realiza la acción, que es esto de aquí, una descripción histórica y los símbolos, que es una de las partes más importantes de la carta. Cuando nos traemos una carta a nuestra área de juego, es decir, cuando la completamos o cuando la compramos, comprar es la tercera acción que ahora la explicaré. Cuando completamos o cuando compramos, tenemos que mirar esto de aquí, que es el símbolo de inversión. Cuando este símbolo coincida, en este caso es el de ciencia, que es la bombilla, coincida con símbolos que nosotros tengamos aquí abajo en otras cartas de nuestra civilización, por ejemplo, en este caso tengo solamente una tribu con guerra, pero imaginad que ya estamos en la era 2 o 3 y yo aquí tengo más iconos de bombilla, en este caso de ciencia. Pues por cada icono que tenga abajo, no, este no cuenta, ¿vale? Este es el que nos indica los que tenemos que tener abajo. Por cada icono que yo tenga abajo en mis cartas, pues nos dará una moneda. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 bombillas, al completar esta carta y ponerla en mi área de juego, pues cogeré 2 monedas del suministro, ¿vale? Y la pongo en mi área de juego. Bien, sigamos con la explicación. Ya he explicado invertir y completar. Vamos a comprar. ¿En qué consiste comprar? Pues vamos a suponer que vuelve a ser mi turno. Y esto estaría así, ¿vale? Esto ya se habría completado, esto estaría así. ¿Y en qué consiste comprar? Pues comprar consiste en... Yo veo la inversión de otro jugador. Por ejemplo, la de Ramsés II. El jugador azul ha invertido 2 en Ramsés II. Bien, pues yo cojo mi dinero. Mi dinero se lo doy al jugador azul. Le devuelvo su peón. Aquí vamos a suponer que es donde está el jugador azul. Le devuelvo su peón. Y ahora el dinero que invirtió el jugador azul en Ramsés II lo mando al suministro. Es decir, yo le pago directamente al jugador azul. Pero ¿qué ocurre? Que el jugador azul va a cobrar más dinero aún. De 2 formas. La primera, el jugador azul va a tener que mirar si tiene simbolitos de comercio de estos aquí abajo en alguna de sus cartas. Por cada símbolo de comercio que tenga en sus cartas, pues una moneda extra que se lleva del suministro. Así que los símbolos de comercio te hacen ganar más dinero cuando te compran cartas. Eso por ahí. Y luego aparte, una vez que recibe el dinero de los símbolos de comercio, también se va a llevar la mitad del suministro. Vamos a suponer que no tiene ningún símbolo de comercio, pero el suministro tiene 4, pues se lleva 2. Siempre redondeando hacia abajo, por ejemplo, si hay 3, se lleva solamente una. Y eso es el comprar, es decir, yo compro algo que ya ha invertido otro jugador, pero como ese otro jugador invirtió en esa carta, pues se va a llevar dinero de 3 formas diferentes. Primero, el que yo le pague, que es lo que él invirtió. Segundo, una moneda por cada símbolo de comercio que tenga. Y tercero, la mitad de lo que quede en el suministro en ese momento. Bien, una vez explicada la tercera acción, que es comprar, vamos a la cuarta, que es activar. Activar consiste en activar la acción de una carta que tenga este símbolo de aquí. Los símbolos todavía no los he explicado, ahora los explicaré, pero hay varios símbolos. Como veis, hay hachas que son de ataque, hay esto que es aquí, que es como un engranaje, que es acción, tenemos un rayo, tenemos 3 hachas, infinito y un cohete. Ahora lo explicaré todo, pero vamos a quedarnos de momento con el de la acción. Todos los que tengan este engranaje de aquí pueden realizar acciones. ¿En qué consiste una acción? Vamos a suponer que yo he conseguido esta carta de alguna forma, completando, comprando, como sea. Y la traigo a mi área de juego. Bien, pues cuando me toque, en algún momento, una de las cosas que puedo hacer es acción, activar una acción. Esta es la cuarta acción disponible. ¿Y en qué consiste? Pues en realizar lo que dice la carta. Es decir, eso está aquí y yo realizo lo que dice la carta. Ramsés II en concreto lo que te dice es que anulas esta carta, es decir, la descartas por completo. Como veis, está tachada para recibir del mercado una carta de maravilla que no tenga inversión. Por ejemplo, pues esta o esta en este momento, ninguna de las dos tiene inversión, pues las dos me darían... me valdrían, me las podría llevar. Las cartas de maravillas, prácticamente, creo que todas,
tienen este cohete de aquí, que esto es que da puntos al final de la partida, y todas son pues beneficios finales. Por ejemplo, pues esto es que al final de la partida por cada maravilla voy a tener un punto de victoria. Si tengo 4 maravillas, 4 puntos de victoria. Esta de aquí, cada 2 símbolos de escudo que tenga al final de la partida, pues un punto de victoria, y aparte esta de aquí me da ya directamente esos 2 escudos, así que esto ya, solamente ella vale un punto de victoria. Esta es la Gran Muralla China, esto es las pirámides. Bueno, en esto consisten las cartas de maravilla. Las cartas de maravilla son las únicas que no se apilan, no se ponen una encima de otra. Simplemente pues se van poniendo alrededor de nuestra área de juego como vayamos viendo, dependiendo del espacio que tengamos, y ya está. Y en esto consistiría la acción de Ramsés II. Por supuesto hay muchas más acciones, hay algunas que no te tienes que descartar la carta para realizar la acción, otras que sí. Si te las quedas para siempre, esta por ejemplo solamente tiene un uso porque te la tienes que descartar, pero si te las quedas para siempre, pues en tu turno, siempre que quieras o siempre que tú veas conveniente, puedes realizar la acción para conseguir cartas, para atacar, lo que sea, ya dependiendo de lo que diga la carta. Bien, eso es activar, que era la cuarta acción, y solamente nos queda la quinta acción, que es producir. ¿En qué consiste producir? Pues tenemos que mirar para producir, lo primero, cuántos símbolos de estos, que son las hojitas, tenemos para producir. En este caso, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer que esta es nuestra carta inicial, tenemos 1, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos 1. Bien, decimos, pues es mi turno, en mi acción quiero producir. Pues como tenemos un símbolo de producción, cogemos una moneda de la reserva al suministro y la ponemos. Por ejemplo, esta carta inicial, que es domesticación, también nos da un símbolo de producción. Y aparte, por cada símbolo de producir que tengamos, nos llevamos una moneda de la reserva. Esto es una acción inmediata porque es un rayo. Casi estoy explicando ya todos los símbolos, así que ahora va a ser mucho más sencillo entenderlos. Pero eso, por cada símbolo de producción, vamos a suponer que tengo estos 2, pues entonces cogería 2 monedas de la reserva y pondría las 2 en el suministro. Y ahora me llevo la mitad del suministro, en este caso pues me llevaría 2, siempre también redondeando hacia abajo. En este juego siempre se redondea hacia abajo en todo. Entonces, ¿por qué es bueno tener símbolos de producción? Porque vas a poner más monedas de la reserva en el suministro. Mientras más monedas pongas de la reserva en el suministro, más monedas te vas a llevar del suministro. ¿Qué ocurre si no tienes ningún símbolo de producción? Pues que no pones monedas de la reserva en el suministro, pero igualmente te llevas la mitad. Si hay 2, pues me llevo una. Bien, y explicadas las 5 acciones, recordad, en nuestro turno hacemos una y le toca al siguiente, y el otro jugador hace una y le toca al siguiente. Lo que tienen en común todos los turnos de todos los jugadores es que una vez realicemos una de las 5 acciones, invertir, completar, comprar, activar acción o producir, tenemos una fase de preparación, una segunda parte del turno que es la fase de preparación. ¿En qué consiste? Lo primero, completar el mercado si hemos cogido alguna carta. En este caso, vamos a suponer que he cogido a Ramsés II, por ejemplo, completando, pues tenemos que coger la siguiente carta del mazo y ponerla aquí. Así, ¿vale? El siguiente jugador vamos a suponer que completa esta, pues igual en su fase de preparación tendrá que completar esto. Y lo segundo que tenemos que hacer es comprobar que la carta que saquemos del mazo para ponerla en el mercado no es 2 eras posteriores a las que ya hay en el mercado, ¿va? Porque como veis, las de la era 1 no tienen nada tachado, pero a partir de la era 2 nos dice que tenemos que quitar todas las cartas A del mercado, es decir, estas de aquí, que son las iniciales, que todavía no tengan inversión, porque si tienen inversión, las cartas pueden estar ahí. Por supuesto, cuando realizamos una inversión no necesitamos completarla en el siguiente turno, puede estar invertido todo el tiempo que queramos, solo que como solamente tenemos un peón, solamente podemos hacer una inversión al mismo tiempo. Pero una carta si estamos ya en la era 2, una carta de la era A que no tenga inversión, hay que quitarla. Y por supuesto, pues habrá que completar hasta tener 5 con lo que haya en el mazo. Igualmente, las de la era 3 eliminan las de la era 1 que no tengan inversión, las de la era 4 eliminan las de la era 2 y las de la era 5 eliminan las de la era 3 que no tengan inversión, ¿vale? Bien, eso es la fase de preparación. Y ahora voy a explicar rápidamente los símbolos que ya casi los he ido explicando durante la partida. Cuando coges una carta que tenga, y la pones en tu civilización, que tenga un símbolo de rayo, por ejemplo, esta de aquí, como veis tiene el símbolo de rayo en el centro, eso significa que la acción es inmediata y única, es decir, en el momento en el que yo la pongo, la realizo y ya no se realiza nunca más. Entonces, esta diría, como he dicho antes, que por cada símbolo de comercio que ya tenga, voy a recibir una moneda de oro de la reserva, ¿vale? Esta es buena, la domesticación es buena si tu carta inicial es la tribu agrícola, porque como es una carta inicial, pues en el momento de conseguirla seguramente va a ser al principio. Bien,
Eso los rayos. Luego tenemos el engranaje, que como he dicho antes, es que nos permite hacer la acción, es decir, la acción activar. En el momento en el que yo tenga una carta con este símbolo en mi área de juego, pues yo la podré activar con la acción 4 cada vez que quiera en mi turno. Luego tenemos los ataques con hacha y los ataques globales con 3 hachas. Los dos son iguales. La única diferencia es que con el ataque solamente ataco a una persona y con el ataque global voy a atacar a todas las personas a las que pueda. Pero siempre hay que tener en cuenta lo que dije al principio, que el ataque son los símbolos militares que tenga en mis cartas. Solamente los símbolos militares. Y la defensa de los demás jugadores es los símbolos militares más el escudo, que está indicado con estas dos cartas. Entonces, si yo por ejemplo tengo ataque 1 y otro jugador tiene ataque más defensa 1, a ese jugador no le voy a poder atacar. Pero por ejemplo, si tienen 0, pues sí voy a poder atacarle. Entonces cuando yo por ejemplo coja esta carta, que tiene solamente un hacha, voy a elegir el jugador, en caso de que haya más de uno, o si solamente hay uno, pues ese obligatoriamente, que tenga menos defensa que el ataque que tenga yo, y en este caso pues le quitaría 2 monedas. Cada carta de ataque, por supuesto, es un mundo, hay algunas más. Por ejemplo, esta de aquí, le quito una carta del tipo azul, del tipo de gobierno, al jugador que ataque. Y luego hay cartas pues que tienen 3 hachas, que estarán por ahí. Supongo que las cartas de ataque global son más adelantadas en el juego, no están en las primeras eras. Pues son un poco más potentes. Luego, el símbolo infinito es un beneficio permanente que yo tengo mientras esté destapado. Por ejemplo, infinito con 2 escudos. ¿Esto qué significa? Pues que mientras yo tenga esto en mi área de juego, vamos a ponerlo aquí, es que no tengo espacio, vamos a ponerlo aquí, mientras yo tenga esto en mi área de juego, yo voy a tener 2 escudos más. Si tenía 1, pues tendré 3. ¿Qué ocurre cuando consiga otra carta roja y la ponga encima? Pues que voy a tapar lo que haya en el infinito, por tanto volveré a 1, salvo que ya haya... Voy a tener que bajar 2 sí o sí, lo que pasa que igual ya he ganado escudos de otra forma, pero esos 2 los tendré que quitar, ¿vale? Esto no es un problema cuando es una carta de un solo uso o cuando es una carta que a lo mejor tiene una acción que no me interesa, pero cuando es una acción con un símbolo infinito en la que cortas lo que hay encima, pues sí que fastidia un poco, pero bueno, es como funciona el juego. Y por último, como ya dije antes, el símbolo de cohete, que son puntos al final de la partida y están en los edificios de los monumentos importantes. Una cosa importante a tener en cuenta en algunas cartas de símbolo infinito es que tienen este icono aquí, que es el icono de obsoleto. ¿Esto qué significa? Que cuando acaba la partida y se procede a la puntuación final de partida, esto se anula, ¿vale? Se quedan solamente los símbolos de abajo, pero el posible efecto que tuviera se anula. Entonces, esto solamente cuenta durante la partida, pero en la puntuación final, todas las que tengan el icono de obsoleto, esto queda borrado. La partida acaba de forma inmediata cuando ocurre una de las dos cosas siguientes. Cuando esto vaya ya por la era 5 y esta carta se destape, vamos a suponer que esta ya la ha cogido quien sea, y esta carta se destape, como veis hay 2 cartas finales que son Internet y el futuro. Bien, en el momento en el que Internet entre en el mercado y se quede aquí el futuro, hay algunas cartas que te permiten coger la siguiente carta del mazo mediante una acción. Entonces, el jugador que se lleve el futuro de esa forma, ese es el último turno y automáticamente esa carta pasa a él, ese es el último turno, no se juega ninguno más, el final es un poquito brusco y ahí ya acaba la partida. El futuro, la carta del futuro da 6 puntos de victoria al final de la partida, tiene 6 iconos de cultura y tiene aquí un lema muy chulo que es famoso de Blade Runner: yo he visto cosas que los humanos no creeríais, etcétera, etcétera. Bien, y acaba como lágrimas en la lluvia. Esa es la primera forma de acabar. La segunda forma es que el futuro entre en el mercado. En el momento en el que el futuro entre en el mercado es el último turno automáticamente. Así que la única forma de conseguir la carta del futuro, que como veis es muy muy buena, es consiguiéndola mediante acción cuando está destapada y todavía no ha entrado al mercado. Esas son las 2 formas de acabar de la partida. ¿Y cómo se puntúa al final de la partida? Pues hay varias formas. La primera, contar cuántos iconos de cultura tenemos en nuestra civilización. Por cada icono de cultura es un punto de victoria. Por cada icono restante, ya sea de producción, ya sea de comercio, ya sea de ciencia o de lo que sea, medio punto de victoria.
Por tanto, si al final de la partida tenemos 23 iconos restantes, pues tendremos 11 puntos de victoria, porque hay que redondear hacia abajo. 23 entre 2 daría 11 y medio, pues 11. Y por último, tendríamos que mirar cuántos iconos de cohete tenemos, o de cartas que nos den puntos al final de la victoria tenemos. Entonces, pues esta, por ejemplo, nos daría por cada dos escudos, cada dos iconos de defensa, un punto de victoria. Y así iríamos mirando los puntos de victoria que podríamos tener por el futuro, los puntos de victoria que podríamos tener por otras cartas, por internet, ¿no? Internet nos da 4 iconos de comercio y 4 iconos de ciencia, pero que serían 4 puntos de victoria porque es 8 entre 2, 4. También es muy buena, pero no nos da puntos al final de la partida como tal. Tendríamos que mirar sobre todo los iconos de cohetes que nos dan puntos al final de la partida. Ya se hace una suma total y el jugador que tenga más puntos de victoria es el ganador. En caso de empate, gana el que tenga más cartas en su civilización. En caso de que persista el empate, que ya es complicado, el jugador que tenga más dinero. Y si aún así persiste el empate, se comparte la victoria. Y para acabar tengo que hablar de estas dos cartas, que tienen una errata. Como veis, aquí sale el símbolo de realizar acción, de activar acción. Pero estas dos cartas, que son Justiniano I y Confucio, tendrían que tener el símbolo del rayito. Esta errata ya la ha avisado Ludo Sentinel en su web y en las próximas ediciones saldrá corregida. Del mismo modo, se puede descargar la carta en PDF para corregirla. Pero en el juego original, en el juego que se está comercializando, viene con este error. Estos dos iconos de estas dos cartas tendrían que ser 2 rayos de inmediatez. Bueno, pues estamos ante un juego que bien podría llamarse Pequeñas Grandes Civilizaciones, porque como veis es una caja parecida a las de los famosos Pequeños Grandes de Scott Almes, pero bueno, pues con otro creador, con otra editorial y con otra historia. Otra historia, literalmente. Bueno, estamos ante un gestor de civilizaciones en formato pequeño, de duración recortada con respecto a los grandes del género, como ya sabéis, Through the Ages, Nations, etc. Pero que tiene todo lo esencial aquí guardado en este tamaño, en estas 67 cartas de civilización, para que pasemos una partida en la que nos dé la sensación de ir recorriendo toda la historia, desde la época más antigua de la civilización hasta el futuro, que es la carta final. Es un juego muy entretenido, a mí me ha resultado sorprendente porque no esperaba que albergara tanto, me esperaba algo más light, algo más filler, una vez vi el tamaño de la caja, pero para nada, estamos ante un juego, como ya digo, completito, y no es un filler ni es un juego familiar en el sentido estricto de la palabra, es un juego que tiene bastantes cositas que memorizar y bastantes cosas que aprender a la hora de ponerte a jugar. Entonces no es tan sencillo sacarlo a mesa con gente que no esté familiarizada con el concepto de juego de mesa moderno, de Eurogame o de juego de civilizaciones. Eso sí, es muy satisfactorio. Es un juego que, como ya digo, me ha gustado mucho, al que le pondría algunas peguillas. Por ejemplo, bueno, el arte no es muy allá, sobre todo el de las cartas. La portada tampoco llama por los ojos, no entra por los ojos lo que es la ilustración, si acaso los colores y el hecho de que el curso del río, como veis, pues empieza desde la época antigua, desde las pirámides, hasta, bueno, la ciudad, como veis aquí, la parte más moderna, y el curso de la historia es el curso del río. Lo que es esa metáfora, ilustración sí queda muy chula, pero el dibujo en sí y el arte de las cartas no es gran cosa. Otra cosa que le podría poner así como un poquito peguilla, tampoco es grave, es que las instrucciones, el manual del reglamento no tiene tanta claridad en algunas de las cosas que quedan explicadas. Es un juego que muchas veces no te queda claro cómo funciona o para qué sirven ciertos elementos, sobre todo algunos iconos, hasta que te pones a jugar. Los iconos de abajo de las cartas, hasta que no te pones a jugar no vas viendo cuál es su funcionamiento real, no te queda demasiado claro en la explicación. Tienes que echarlo a andar para ver todo lo que esconde este juego y por qué está hecho de esa forma. Del mismo modo, el final es un poco brusco. Al no haber rondas, al haber solamente un turno por jugador y va en dirección a agujas del reloj, pues el turno final es el último y no hay una ronda final para acabar como en la mayoría de los juegos. Este juego acaba en rotundo. Entonces es verdad que eso puede quedar un poco brusco. Son defectillos menores que le he visto a un juego que en general me ha satisfecho mucho y que, como ya digo, recomiendo. Es un juego que no sobrepasa o está en torno a los 20 euros, 20-21 lo podéis encontrar más o menos en las tiendas online.
Y pues funciona muy bien, os va a gustar mucho si os gustan los gestores de civilizaciones, si os gustan los juegos de cartas, si os gustan los juegos con un poquito de miga. En ese caso os lo recomiendo, merece mucho la pena. Ya sabéis, si queréis comentar algo del juego, de lo que os ha parecido o de lo que sea, aquí abajo en la caja de comentarios. Nada más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.